una parte de lo que es la reparación a las personas afectadas por el derrame petrolero frente a Ventanilla. Vamos a hablar ahora sobre salud. Y vamos a hablar porque el ministro actual de Salud, el señor Héctor Condori, ha reiterado de que existen mafias en el mundo de la salud pública en el Perú a lo largo de varios gobiernos. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el señor Condori el día de ayer. Sí, bueno, está expresándose ahí. Hemos invitado al doctor Luis de la Fuente, que ha sido ministro de Salud hace ya más de 15 años y luego primer ministro, para que nos diga cuál es su opinión sobre el remoto sucesor suyo en el ministerio, que para defenderse de las acusaciones objetivas que hay sobre él, recurre a decir: hubo siempre mafias antes que yo soy el primero que los estoy atacando y es por eso que me critican. Doctor de la Fuente, buenos días y bienvenido a RPP. Señor Carvalho, mucho gusto estar con usted, con la señorita Huertas y el señor Villarreal también. Buenos días, doctor. Buen día. Bueno, lo que está haciendo el ministro es utilizar el famoso refrán: los milagros de otros no me hacen santos. El ministro tiene un cuestionamiento grave, ya asociadamente, ni siquiera individualmente, del Sindicato de Médicos de la Seguridad Social, del Ministerio de Salud, de la Federación Médica y también del Colegio Médico del Perú. O sea, los tres gremios más importantes médicos del Perú han pedido su renuncia porque lo consideran técnica y éticamente no capacitado para el cargo. Obviamente el ministro sale a hablar una serie de cuestiones señalando los pecados de otros, pero eso no lo hace santo al ministro. El ministro ya informó. Después de los cuestionamientos fue convocado a la Comisión de Salud, ya se cumplió con el requisito que manda el artículo 86 del reglamento, que dice que después de informar se puede presentar una moción de censura, y eso es lo que él tiene que hacer, más bien prepararse para absorber la moción de censura y no estar señalando con el dedo. Además hay que recordar que lo que el ministro está indicando se refiere a una declaración de emergencia, ¿no es cierto? Estamos hablando de compras de emergencia y ahí puede haber una variabilidad tan grande como en la economía social de mercado. Usted va a ir a un supermercado y un litro de alcohol de 96 grados le puede costar entre 13.50 y 16 algo soles. Sale a la puerta del supermercado y ahí hay una farmacia y usted va y lo compra por 8.50 o 9. Doctor Solari, muy buenos días. Es cierto, los pecados de otros no lo hacen santo a uno. La pregunta que todos los ciudadanos se harían entonces es: ¿pero acaso esos pecados no existieron? Y la pregunta es legítima, toda vez que hay mucha desconfianza, la institucionalidad es precaria. Estamos viendo denuncias que vienen desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones respecto a una mafia. Ya la hemos vivido, sin duda, en el caso Lavajato. ¿No valdría la pena también darle una miradita a esto que dice el ministro Condori y, por supuesto, exigirle las evidencias? Bueno, no una miradita, una miradota. Lo que tiene que hacer el ministro es hacer las denuncias correspondientes y que se procesen. Eso es lo que tiene que hacer, porque si no lo hace y él solamente las va, él encuentra indicios y él lo utiliza para defenderse de la situación política complicada en la que está, lo que está haciendo es incurriendo en un delito penal de omisión de denuncia, porque en ningún momento él ha señalado que él ya cursó la denuncia correspondiente a la Contraloría o al Ministerio Público en este caso, porque si él tiene evidencia sustanciosa, eso es lo que le corresponde hacer. No salir a defenderse de la moción de censura de la situación política comprometida utilizando esto, sino simplemente presentar la denuncia y se acabó el problema y que siga su curso, y si alguien termina tras rejas, pues que termine tras rejas, ¿no? No vamos aquí a defender ningún acto ilícito de ninguna persona, si es que lo hubiera. Doctor Solari, buenos días. Otro aspecto de la declaración ayer del ministro ha sido la compra de las vacunas de Sinopharm. Él ha dicho, el señor Condori, que no podrá revelar el costo de esta vacuna porque sencillamente los contratos tienen una cláusula de confidencialidad
por precio. Eso lo ha presentado él como un argumento para justificar las denuncias que hay sobre falta de transparencia y actos de corrupción en el Ministerio de Salud, en las anteriores gestiones también, por supuesto. ¿Cuál es su comentario, doctor? Pero le pido que nos espere, por favor, un minuto. Tenemos que ir con los titulares y regresamos con usted. Retornamos a Ampliación de Noticias. Estamos conversando con el exministro de Salud, el doctor Luis Solari de la Fuente. Doctor Solari, le había consultado sobre este argumento que presentó el actual ministro de Salud sobre la compra de las vacunas de Sinopharm. Él ha cuestionado el hecho de que no se pueda revelar el costo de esta vacuna por los contratos que tienen obviamente una cláusula de confidencialidad por precio. Esto lo toma él como un argumento, repito, para justificar o sustentar su denuncia de actos de corrupción. ¿Qué opina usted? Mire, el problema no solamente es el ministro, sino la calidad de asesores que tiene. Eso se llama manipulación de la información. Y esto es gravísimo, es un acto inmoral en un funcionario de alta jerarquía. Todo el mundo sabe que las vacunas, los países jugaban geopolíticamente con ellas y que les cambiaban el precio según su necesidad geopolítica. Habría que averiguar a qué precio le vendió China esa vacuna a países latinoamericanos que han votado con ellos en abstención por la moción en contra de la invasión rusa a Ucrania, traicionando a la paz. Esos países probablemente hayan tenido una vacuna a precio ganga. De otro lado, hay que saber que en ese momento no había otra vacuna disponible. Chile tuvo que comprar otra vacuna china que apenas tenía 50.4 de cobertura. Para una pandemia eso es pésima cobertura. Entonces, hay varias connotaciones. Tiene que cuidarse mucho un ministro, un funcionario de alta jerarquía cuando hace uso de argumentos, porque en este caso, manipular información, yo creo que en una democracia ese es un acto inmoral muy grave. El ministro lo que tiene que hacer es prepararse para el tema de la censura y veremos cómo sale de ese aire. Y recordar ahora que la situación política es muy grave y que las posibilidades de salvataje al gobierno se han reducido después de la aspirante a colaboradora eficaz. Hay que recordar a todos los ministros que sepan y que no olviden que en el artículo 128 de la Constitución se señala que todos los ministros son solidariamente responsables de los actos delictivos de los presidentes de la República. No solamente de los actos que se votan en el Consejo de Ministros, sino de cualquier acto al margen de la ley que haga con un presidente. Todos los ministros son solidariamente responsables. Me extraña que después de acusaciones tan graves como las que flotan en el ambiente, en el agua, en el aire, en todas partes, ¿no? Hayan ministros que se mantengan incólumes en su cargo, significa que están dispuestos a asumir esta responsabilidad. ¿Debe ser censurado el ministro Condori, a su criterio? Bueno, en opinión de los organismos médicos, éticos, gremiales y académicos, porque también las facultades de medicina de todo el Perú se han pronunciado, el ministro no estaría calificado para el cargo que le han concedido. Y esta declaración que ha dado ayer, manipulación de la información y desconociendo las situaciones de emergencia en materia de compras, obviamente lo terminan por descalificar. Más bien el ministro debería preocuparse de otras cuestiones, ¿no? Como por ejemplo los 450 ventiladores que no se compraron a través del ministerio sino a través de la PCM a una empresa que en su vida había vendido un ventilador y que no tenía oficina en el Perú y que no tenía capacidad de mantenimiento técnico. Eso fue en abril del año 2020. O sea, esas son las cuestiones. Tampoco no vemos que la Contraloría esté muy activa en eso, sí en otros temas, como el tema de las vacunas, por lo que hay que felicitar a la Contraloría. Cada vez que uno encuentra basura encima de la alfombra, abajo de la alfombra, la primera tarea del ministro es inmediatamente convocar al Ministerio Público y convocar a la Contraloría. Eso es lo que tiene que hacer. No Doctor hacer un uso Solari, político no hacer un uso político de la basura que encuentran. Sí, como tema de fondo de política pública, un tema sobre el cual se ha criticado las últimas gestiones, yo quisiera saber si es una crítica justa o no, que se ha priorizado la atención sanitaria en los hospitales, descuidando a las postas y la atención en el primer nivel. ¿Qué nos puede decir sobre eso?
Mire, es muy fácil decir que la solución para controlar una pandemia está en el primer nivel de atención. Decirlo es fácil, pero en el centro de una pandemia la gente recurre desesperadamente a los hospitales o porque tiene fiebre o porque tiene dificultad respiratoria grave. No recurre a la posta en el centro. La posta y el centro de salud van a funcionar en otra parte de la estrategia. Uno detiene una pandemia, imaginemos una escalera de tijera, en un lado está la vacunación, que tiene una finalidad, y en el otro lado está lo que se llama el control de la transmisión en la comunidad. Ahí es donde intervienen las postas y los centros de salud, en el barrido caso por casa, en las pruebas casa por casa, la vacunación casa por casa, vienen combinadas. La verdad de la milanesa es que la consultora McKinsey sacó un cuadro espectacular en donde señaló claramente que la peor circunstancia era un virus al alza y un sistema de salud mal preparado. Nosotros hemos tenido eso y lamentablemente hay que señalarlo, el Banco Mundial lo aclaró muy puntualmente, el Perú es uno de los países que de toda la plata que gastó con la ministra Alba y que nos costó lo que nos costó, fue el que tuvo la mayor mortalidad, y adivine por qué, muy apreciado señor Carvalho, porque el Perú es uno de los países que menos gastó en la parte sanitaria, ahí se ve en el gráfico, lo dedicó a otras cuestiones de la pandemia y la parte sanitaria tuvo un gasto mínimo. Banco Mundial, octubre del 2020, el costo de estar sano. Y por supuesto tuvimos la cantidad de mortalidad que tuvimos y por supuesto la pérdida de empleo en la micro y pequeña empresa. Prueba de lo que digo es que la gran migración de la pandemia fue en Lima. Lima ha sido el territorio en el que la pobreza subió más, precisamente porque la gente tenía que ir a los hospitales porque los contagios eran mayores, demostrando que el tema del primer nivel de atención, las postas, los centros, si no se usa para una estrategia sanitaria de control de la transmisión en la comunidad, es solamente un discurso florido e irrealizable en ese momento. Que tiene que ser hecho permanentemente, totalmente de acuerdo. Vamos a ver con si eso lo han afirmado. Vamos a ver si ese es uno de los aspectos que presenta el primer ministro cuando tenga que ir por el voto de confianza en el Congreso de la República. El Perú no ha hecho control de la transmisión en la comunidad. Sí. ¿Y cómo sabemos que lo ha hecho? Porque simplemente se han multiplicado las variantes. Ese es el signo más importante que está diciendo que el gobierno y el ministro y el ministerio no están haciendo el control, sino se dedican a vacunar nomás, y eso no es la solución final Doctor de Solari, una pandemia. Si me permite retornar a los asuntos alrededor del ministro de Salud, Hernán Condori. Usted ha ejercido la práctica parlamentaria, ha sido congresista, ha sido ministro, ha sido primer ministro y conoce bien las acciones de control que hace el Congreso de la República. Hay una división ahora entre ciertos congresistas por un asunto de forma. Ellos indican que primero se debe interpelar antes de censurar y la moción de censura ya está presentada y esto podría generar finalmente que no se logre el objetivo de algunos congresistas, la censura. ¿Cuál es su opinión al respecto? Me parece que todavía, como no han cumplido un año, o sea que las normas son tan vastas que es imposible aprendérselas todas a memoria. Pero está clarísimo en el artículo 86 del reglamento que una moción de censura a un ministro se puede presentar en 4 situaciones. La primera es obviamente luego de la interpelación, la segunda es si se resiste para acudir a una comisión o al pleno para informar, la tercera es luego de un debate en que participe el ministro a su solicitud, también se puede, y la cuarta, que es de la que todo el mundo se olvida, es luego de que el ministro se presente a informar. El ministro ya fue convocado a la Comisión de Salud, ya informó, ya se cumplió ese requisito. Por esa razón, la propia moción de censura necesita en la segunda página una corrección de texto. Ahí está el problema, doctor, el detalle, porque hay quienes consideran que, la concurrencia del ministro debe ser al pleno, pero evidentemente es cuestión de interpretación. ¿No podría presentarse en el momento una cuestión
en el derecho público tiene que ser específica. Aquí dice que se vaya a informar, no dice a informar al Pleno. Bien. No dice eso. Entonces yo creo que el reglamento está muy claro y tienen que avanzar en ello por el bien del país, porque Bien. si el ministro es tan malo como dicen los organismos médicos y gremiales, significa que el presidente ha hecho un acto en que él no se da cuenta que es bueno o malo para el país o para el sistema sanitario. Doctor Solari. Es un problema moral, ¿no? Muchísimas gracias. Era Luis Solari, expresidente del Consejo de Ministros, también ha sido ministro de Salud y congresista. 9:46. Volvemos.